ahora sí. Vamos acá. Y acá está. Ya. Entonces ahora sí. Y entonces en la clase anterior estábamos viendo ya estamos empezando a ver, digamos, a configurar nuestro hoja de cálculo para poder hacer una conexión a Microsoft SQL Server, ¿verdad? Y inclusive voy a abrir acá esto voy a cerrar, lo que pasa es que tengo algunas ventanas que están trabajando. Tengo que cerrar todo eso para que no se me ponga lenta la máquina. Y ahora sí. Les voy a abrir acá el SQL Server solo para recordar. Nosotros íbamos a hacer una conexión, un ejemplo de conexión de... Bueno, vamos a ver varios ejemplos de conexión de Excel a SQL. Ya, uno va a ser... bueno, en todos los casos vamos a usar Power Query. Ya, de repente ya es en la siguiente clase les enseño, no está en el curso, pero de repente ahí les comento cómo hacer una conexión de Excel también, pero usando macros. Ya usando un poco el código de macros, de VBA. Entonces, pero en la sesión de hoy vamos a ver dos. Uno, usando el ambos vamos a usar Power Query. Ya en uno vamos a hacer una conexión, vamos a usar dos conectores de Power Query. Justo la clase anterior que les comenté, ¿no? De que cargue acá, vamos a ir viendo, ¿no? Los conectores están acá en datos, ¿sí? A partir de la versión 2016 ya viene integrado el Power Query. Entonces acá en datos, en obtener datos, acá están. Acá están los conectores. ¿Ya? Vamos a usar en esta clase este de acá, desde una base de datos SQL Server. Digamos, ese es el más rápido, no necesita mucha configuración. Básicamente, para cualquier conexión que hagamos a una base de datos, necesitamos dos datos. El nombre del servidor, bueno, hay un dato, digamos, obligatorio que es el nombre del servidor. ¿Ya? Ese es el dato mínimo que necesitamos. Y el otro dato que necesitamos, que es opcional, es el nombre de la base de datos. ¿Ya? Yo les voy a mostrar ahora cómo ver el nombre del servidor. ¿No? Y acá vamos a revisar así mientras que va abriendo el SQL. ¿No? Desde una base de datos, acá tenemos para conectarnos desde Excel a SQL, a Access, a Analysis Services y así, ¿no? Y acá desde otras fuentes tenemos estas opciones a una tabla o rango. Bueno, una tabla o rango se refiere a una tabla del propio el libro de Excel o tal vez de otro libro. Y un rango, bueno, un rango es un conjunto de celdas, ¿sí? Bueno, a una web también podemos conectarnos usando este conector. Todos estos son conectores. Y estas son las categorías, son las clasificaciones que hay. Entonces acá podemos conectarnos usando este conector de Microsoft Query, de otra fuente OData, ODBC, OLDB, y consulta en blanco. Bueno, consulta en blanco no es ningún conector. La consulta en blanco es para llevarnos al entorno de Power Query, ¿no? Si hago clic en este botón, miren, si hago clic en este botón es casi lo mismo que hiciera clic acá, en iniciar Power Query. Ya vamos a hacerlo mientras que va cargando mi SQL, de todas maneras para reconocer un poco esta interfaz de trabajo del Power Query. Ya que es muy interesante porque para los que estamos metidos en datos, Power Query es una herramienta de trabajo, puesto que nos va a permitir realizar transformaciones en los datos, ¿no? Porque muchas veces pasa de que los datos no están listos para ser usados, ¿no? Hay que hacer ciertos cambios
ciertos cambios en los datos para poder obtener la información que queremos. Ya. Y este pues es el entorno este es el entorno de Power Query. Ya por ahí creo que en una sesión anterior me comentaron que algunos sí ya conocían Power Query y Power Pivot, ¿no? Pero acá, para los que no conocen todavía, este es el entorno del Power Query. Y como ven acá es un entorno bastante amigable, ¿sí? O sea, es un entorno que se parece bastante al Excel, al Word, ¿no? Y a las herramientas de ofimática de Microsoft, ¿no? Tenemos fichas, una serie de opciones, tenemos fichas, grupos, botones o comandos, ¿no? Tenemos una barra de fórmula igual que en el Excel, ¿no? Y acá te das cuenta, mira, transformar, y acá rápidamente uno se da cuenta que hay botones para hacer varias cosas. Para rellenar, para transponer una columna, para mover una columna, para convertirla en una lista, para dividir columnas, combinar, ¿no? Y hay una serie de cosas aquí que se pueden hacer. Para agregar nuevas columnas, ¿no? De repente tienes unas 5 columnas y quieres agregar una nueva columna, una nueva columna calculada, no sé. Acá lo puedes hacer rápidamente. Quieres agregar una columna de índice, acá tienes un botón, ¿no? Cosas que en Excel la puedes hacer, ¿no? Una columna de índice la puedes hacer en Excel, pero tendrías que colocar uno y después hacer un relleno hacia abajo, ¿no? Tengo que hacer una serie de pasos. Entonces, acá, digamos, todo lo tienes con botones, ¿no? Hasta muchas cosas las que haces en acá puedes hacerlas con macros, ¿sí? Pero para una persona que no conoce de macros, digamos que ya sería, digamos, un impedimento para seguir trabajando de repente, ¿no? Y eso ya le restringe, ¿no? Pero ya acá eso te, digamos, te facilita bastante, ¿no? Porque casi todo se usa mediante botones, ¿no? Acá también en este Power Query manejamos un lenguaje que se llama el lenguaje M, ¿sí? Ese lenguaje M es equivalente a las funciones de Excel. Equivalente en el sentido de que también son funciones, sino que se le conocen como el lenguaje M, ¿ya? Tiene funciones, muchas más que en Excel, porque en Excel tenemos 480 funciones, acá hay más de 500 o 700 funciones creo que hay. Este lenguaje M es sensible a mayúsculas y minúsculas, cosa que no pasa en Excel, ¿no? En Excel tú puedes poner, no sé, un argumento en mayúscula o minúscula, igual te lo va a aceptar. En cambio acá basta que escribas de repente alguna letra en mayúscula y el argumento en sí no es en mayúscula, todo es en minúscula, ya no va a funcionar la fórmula. Ya, entonces ahora sí salgo de acá. Ya, no vamos a interactuar mucho con este entorno, pero al menos me estoy dedicando, no sé, pues unos minutos para que de repente ustedes, si quieren, lo investiguen, ¿no? Acá ya salgo de acá. Descartar, ¿ya? Entonces, ahí me fui, y ¿cómo llegué ahí? Mediante este botón, nueva consulta, ¿sí? Pero era, como le decía, es lo mismo si hago clic acá, en iniciar editor de PowerPoint. Llego a lo mismo. Ahí está, ¿no? Llego a lo mismo. La mayoría de botones están deshabilitados porque no tenemos ninguna conexión existente. ¿Ya? Se habilitan cuando realizamos una conexión, ¿sí? Por eso que la mayoría, todos están, digamos, deshabilitados, ¿no? No puedo hacer clic sobre ellos. La mayoría. Por no decir casi todos, ¿no? Y acá andamos, cierro esto. Y ya está. Ya, entonces ahora sí. Les decía que necesitamos el dato obligatorio que necesitamos para hacer una conexión a un gestor de base de datos, cualquiera que fuera este. O sea, puede ser Microsoft SQL Server, puede ser MySQL, puede ser Oracle, ¿ya? Cualquier gestor de base de datos al que deseemos conectarnos, lo obligatorio mínimo que tenemos que saber es el nombre del servidor. ¿Ya? Entonces, acá ya está el nombre del servidor, ¿no? Cuando yo recién inicio Microsoft SQL Server, en este cuadro de diálogo que estamos viendo ahora, que recién acabo de iniciar la aplicación, acá dice Server Name, nombre del servidor. ¿Ya? Entonces acá, esto lo copio, ¿ya?
Pero digamos que ya tengo ya mi Microsoft Management Studio abierto. Microsoft SQL Server Management Studio abierto. O sea, si ya está abierto, entonces también hay otras formas de, digamos, de obtener el nombre del servidor. Acá también está, ¿ya? Pero vamos a ver otras maneras. Ya, otra forma de obtener el nombre del servidor, si ya tu, digamos, tu aplicación está abierta, es hacerle clic en este botón, en ese tipo de enchufe, ¿no? El conector. Hago clic acá, y acá también te aparece el cuadro de diálogo, que se muestra cuando iniciamos la aplicación, y acá también podemos copiar el nombre del servidor. En este caso, bueno, en mi caso, acá yo tengo una autentificación de Windows. ¿Qué significa eso? Que para ingresar a esta aplicación, el Microsoft SQL Server Management Studio, yo no requiero ni un usuario, ni un nombre de usuario, ni una contraseña, porque tiene la autentificación de Windows. ¿Y cuál es la autentificación de Windows? Es la que cuando tú inicias cuando prendes tu máquina, ¿cierto? Prendes tu máquina y te pide que ingreses, bueno, te aparece tu nombre de usuario de tu equipo y te pide que ingreses una contraseña. Ya, esa es la autentificación de Windows. Entonces acá yo, en mi configuración que yo tengo, estoy usando autentificación de Windows. ¿Ya? Entonces, por eso solo necesito el nombre del servidor. No necesito la contraseña, nada, porque es la autentificación propia de Windows. ¿Ya? Entonces, una manera es este conector, ¿ya? Esa es una. La otra es usando sentencias, ¿no? Tú puedes acá poner select, eh, y acá pones arroba, arroba. Recuerdan que cuando usábamos un arroba, era para definir variables locales, ¿cierto? Un arroba y el nombre, no sé, pues, ID de usuario. Con eso estamos, digamos, creando o definiendo un nombre para una variable local. Cuando uso dos arrobas, se tratan de variables globales, ¿no? Y una variable es justamente el server name. Entonces, si yo ejecuto esto, esto también me devuelve el nombre del servidor. ¿Ya? Es otra manera. ¿Sí? Entonces, ya hemos visto tres, ¿no? Una es cuando inicio la aplicación, a mí aparece el nombre del servidor. Segundo es acá en el botón conectar. Tercero es con sentencias, con esta de acá. O el otro es también que acá está. Ese es mi nombre de servidor. ¿Ya? Si estuviera acá, clic derecho acá, copiar. ¿Ya? Entonces con esto ya podemos conectarnos al SQL. ¿Ya? Miren, antes de continuar con este ejercicio, vamos a ver el otro conector. Ya voy a hacer clic acá en una hoja nueva. Ya le voy a poner, vamos acá al final. Ya está. Entonces acá yo quiero, digamos, conectarme a una base de datos. Me voy a datos, me voy acá a obtener datos, me voy, ¿qué conector quiero usar? A una base de datos, ¿sí? A un gestor de base de datos. Entonces, ¿qué categoría debería usar? Debería visualizar esta, ¿no? Debería seleccionar esta categoría, ¿no? Porque acá están todos los gestores de base de datos. Y voy acá y elijo, en este caso, base de datos SQL Server. ¿Ya? Voy acá, hago clic acá. Sí, he insertado un ajo nuevo, recuerden, ¿eh? ¿Ya ves? Y te aparece este cuadro de diálogo. ¿Sí? Te aparece este cuadro de diálogo. ¿Hasta acá estamos iguales? Ya, me imagino que sí. Entonces acá, este cuadro de diálogo, como ves, tiene dos cuadros de textos. Uno es el nombre del servidor, que es donde vamos a pegar, cada uno tiene ahí su nombre de servidor. Y acá dice, ¿no? Base de datos. Ya, tienes el nombre del servidor. Y este sería el segundo cuadro de texto, te pide que ingreses el nombre de la base de datos a la cual quieres conectarte. ¿Sí? Pero acá te lo dice entre paréntesis opcional. ¿Sí? Opcional. Bueno, yo podría conectarme a Norwin. Como recuerdo el nombre, podría ponerlo acá. Ya, pero voy a dejarlo en blanco. ¿Sí? Y voy a usar esta opción que dice opcional. O sea, simplemente lo dejo en blanco. Entonces, cuando lo dejamos en blanco, va a haber un paso intermedio. ¿Ya? Ese paso intermedio se llama navegación. Entonces, en esa navegación tú vas a poder visualizar todas las bases disponibles, todas las bases de datos disponibles en este servidor. ¿Ya? Vamos a hacerle aceptar.
¿Ya ves? Y acá tenemos un paso intermedio, navegador. Y en este navegador tú puedes visualizar todas las bases de datos de este servidor. ¿Ya? Fíjate acá, ahí están todas las bases de datos. ¿No? Tú puedes seleccionar con cuál de ellas, con cuál de estas bases de datos trabajar. ¿Ya? Por ejemplo, selecciono Norwin, hago clic en la flecha para expandir el contenido de esta base de datos y acá puedes visualizar que tú te puedes conectar, o sea, puedes usar, consumir datos de qué? De vistas y tablas, ¿sí? Estas son las vistas, ¿ah? Estos iconos que ven acá son los iconos de vistas, ¿sí? Y estos que, no, acá me faltó uno más. Estos de acá, ¿no? Que hay dos ventanitas sobrepuestas una sobre otra, esas son vistas. Y estas de acá, de la parte inferior, estas son tablas. ¿Ya? Entonces tú puedes, digamos, obtener datos de vistas y tablas. ¿Sí? Ya voy a elegir, por ejemplo, esta de acá, esta tabla la hicimos nosotros, ¿recuerdan? No es de Norwin, hemos creado nosotros. Bueno, solo tenía dos registros, ¿no? Pero vamos a mejor elegir orders, ¿no? Órdenes es la copia de orders. ¿Sí? Ya, vamos a elegir órdenes, que es una copia. Y, bueno, acá hay tres botones, ¿no? Uno que dice cargar, ¿no? ¿Qué significa cargar? Que se va a cargar en esta hoja que estamos seleccionando, o hoja activa se llamaría, hoja 1. Ahí lo va a cargar. ¿Sí? La otra es transformar. Ya, ¿cuándo elijo transformar? ¿Cuándo elijo este botón? Cuando, digamos, estos datos requieren pues alguna transformación, ¿no? De repente algún reemplazo de valores, de repente no quieres trabajar con todas las columnas que te muestran acá en la vista previa, solo de repente en lugar de las 12 que hay, solo con 4, entonces ahí también transformas, porque digamos, vas a elegir con qué columnas vas a trabajar, ¿no? De repente tienes que hacer alguna, alguna transformación acá, de repente en alguna columna, algún reemplazo, ¿no? Cosas así. Ya, pero en este caso, estos datos para mí están ya listos para ser usados. Entonces, ¿qué hacemos? Cargamos. Ya está. Y fíjate, ¿eh? ¿Qué sucedió? Ah, ya. No se cargó en la hoja 1. Ha creado una nueva hoja que se llama órdenes. ¿Sí? O sea, cada vez que tú cargas datos provenientes de un gestor de base de datos, se carga en una nueva hoja. ¿Ya? Acá estamos viendo. Y esa nueva hoja tiene el nombre de la tabla. ¿Sí? El nombre de la tabla de la cual te has traído datos. ¿Ya? Y acá puedes ver, pues, ¿no? Acá están todas las columnas de esta tabla. Esta tabla, ¿cuántos registros tiene? 829. ¿Sí? Acá está, 829. Bueno, lo mismo, si me voy acá, ¿no? Acá es, ¿no? 830, pero le quitas uno del título, 829. ¿Sí? Y aquí está toda la tabla completa. Mira, ahí está todo. Ya, esa es una forma de, una de las opciones de, digamos, de hacer una conexión de Excel en este caso, al gestor de base de datos de Microsoft. ¿Sí? Ahí está. Esa es una forma. Bueno, acá, como estamos haciendo una conexión, nos aparece este panel a la derecha de consultas y conexiones. Lo pueden cerrar nomás, no hay problema. Si quieren volver a visualizarlo, se van a datos y hacen clic acá en consultas y conexiones, ¿no? Y ahí se vuelve a mostrar ese panel. ¿Ya? Si ya los datos están cargados acá, aún todavía tenemos la opción de transformar estos datos. ¿Sí? Si queremos transformar estos datos, ¿no? De repente ya una vez cargados, tú observas que es necesario hacer alguna modificación, ¿no? Por ejemplo acá, yo quiero que acá figure solo las fechas.
no la fecha y hora. Entonces, esa modificación no la voy a hacer acá, en el propio Excel no, lo tengo que hacer en Power Query. Porque fíjate, ¿ah? Tú cualquier cambio que hagas acá, espérame, cualquier cambio que haga acá, por ejemplo, elimino esto. Entonces, cualquier cambio acá se va, digamos, se va a perder cuando haga clic en actualizar. Actualizo y nuevamente carga los datos de, en este caso, de su origen. ¿Y cuál es su origen? La tabla órdenes de la base de datos norma, ¿sí? Entonces, cualquier cambio que hagas tú acá se va a perder, ¿ya? Entonces, tú tendrías que hacer los cambios en el propio Power Query, ¿ya? Entonces, quiero cambiar, digamos, estas columnas de fecha y hora a solo fecha. Entonces, me voy consultas y conexiones. Bueno, hay dos maneras, ¿no? Bueno, al menos yo conozco dos maneras. Una es mediante este panel de consultas y conexiones, te ubicas acá, te aparece digamos, esta ventana, digamos, emergente, y haces clic acá en editar. ¿Ya? Esa sería una manera. Y con ese, cuando haga clic en editar, voy a llegar al Power Query, ¿sí? Al entorno que hemos visto hace un rato. Ya esa sería una manera. La otra, si no lo hago del panel de consultas y conexiones, sería desde acá. Obtener datos e iniciar editor de Power Query. Esa sería otra manera. ¿Sí? Voy a hacer el clic acá, iniciar el editor de Power Query. ¿Ya? Y ya estamos acá, ¿no? Entonces acá, fíjate acá. Acá están las columnas que queremos modificar. ¿Sí? Queremos modificar ¿qué cosa? Su tipo de dato. ¿Ya? La columna order date, record date y ship date. ¿Ya? De esas tres columnas queremos cambiar su tipo de dato. Por ahora, el tipo de dato es, ahí te das cuenta, acá está el icono del tipo de dato. ¿Sí? Siempre está en el título, en la barra de título, al lado derecho. ¿Ya? Ahí está el tipo de dato. En este caso tú ves, hay un calendario y un reloj. Eso significa fecha y hora. Fecha y hora, fecha y hora. ¿Ya? Y solo queremos cambiar a fecha. Entonces acá lo que vamos a hacer es hacer clic en este botón, en este icono. Clic acá, se va a desplegar todos los tipos de datos disponibles y elegimos solo fecha. ¿Sí? Solo fecha. Este cambio del tipo de dato también es una transformación. ¿Sí? Recuerda que Power Query tiene disponible, o sea, pone a disposición de sus usuarios herramientas ETL. Extracción, transformación y carga. Entonces acá estamos haciendo una transformación. ¿De qué? Del tipo de dato. ¿Ya? Y lo mismo necesito hacer en esta columna fecha y en esta otra. ¿Sí? Cambiar el tipo de dato. Entonces fíjate que este cambio del tipo de dato, ¿sí? Me ha generado un paso. ¿Y ese paso cómo se llama? Tipo cambiado. Mira, si yo elimino este paso, sigue en fecha y hora. Hago clic acá, mira, fíjate acá en este panel de la derecha. Hay dos pasos. ¿Ya? Este clic que haga acá y este cambio del tipo de dato a fecha me genera un paso, tipo cambiado. ¿Sí? ¿Ya? Y ese paso lo he generado, ¿qué? ¿Cómo? Haciendo clic en los botones de esta interfaz de trabajo que tenemos acá. O sea, cuando ustedes hagan clic, por ejemplo, en este botón de acá, en este otro, va a ir generando pasos. ¿Sí? Cada botón con el que tú interactúes va a generar un paso. ¿Sí? En algunos casos genera hasta dos. ¿Sí? Pero por lo general es un paso. Un botón, un paso. Ya. Como te dije, este es un entorno amigable. ¿Sí? Tienes botones. Eso es lo amigable de esta interfaz. ¿Ya? Pero cada transformación, detrás de cada transformación, hay yo les dije, ¿no? Acá en Power Query manejamos un lenguaje. Ese lenguaje se llama el lenguaje M. ¿Sí? Entonces, detrás de cada transformación hay, digamos, una función del lenguaje M que se está usando. ¿Ya? Por ejemplo, acá, en este paso tipo cambiado, fíjate la barra de fórmula. ¿Sí? Fíjate la barra de fórmula.
En este tipo cambiado, ¿qué función estoy usando? Estoy usando esta función. Table.transform column type. ¿No? Si tú sabes inglés, va a ser mucho más fácil para ti. Table. O sea, tenemos una función que se llama transform column type, que pertenece a la categoría tabla. Por eso dice tabla punto o table punto transform column type. Como cualquier función, y nosotros que digamos, muchos de nosotros que conocemos Excel, estamos familiarizados con funciones. Sabemos que las funciones nos retornan algo, pero la gran mayoría de funciones, para que nos retornen ese algo, tenemos que proporcionar, ¿qué cosa? Argumentos, ¿sí? Y lo mismo sucede acá. Esta función requiere argumentos. En este caso, al igual que en el Excel, los argumentos están separados por comas, ¿no? En el caso del Excel puede ser punto y coma, ¿verdad? Punto y coma o coma, dependiendo de la configuración regional del equipo, ¿sí? Entonces acá, en este argumento, los argumentos también tienen tipo de dato. No sé si ustedes recuerdan cuando trabajamos con funciones en Excel, ¿no? De repente está trabajando con una función, te dice, este primer argumento es de tipo texto, este segundo argumento es de tipo rango, este otro argumento es un argumento lógico, verdadero o falso, ¿cierto? Eso sucede, ¿no? En las funciones de Excel. Entonces lo mismo pasa acá. Tenemos argumentos que pueden ser, tal vez, este de acá DBO órdenes. Ya, DBO órdenes. Y acá este argumento es una lista, por ejemplo, ¿no? Por eso está entre llaves. Entonces, en esa lista aparece que el nombre del campo que estás trabajando y como segundo argumento dentro de esta lista, el tipo de dato que estás, digamos, aplicando. ¿Sí? Entonces, a medida que ustedes se vayan familiarizando con este lenguaje M, ya van a poder, digamos, tener mayor, o sea, más de mayor libertad, ¿no? Oye, mira, hasta van a ahorrar pasos, ¿sí? Porque, oye, este paso tú lo hacías en tres, o sea, esto lo hacías, esta transformación lo hacías en 4 pasos. Pero si tú conoces el lenguaje M, tal vez lo haces en uno, ¿sí? Y cuanto más pasos hay, digamos, más tiempo toma, pues, realizar esa transformación, ¿no? Si tú tienes menos pasos, o si simplificas pasos, mejor, ¿no? Ya, entonces acá, mira, yo quiero aplicar esta misma, cambiar el tipo de dato, esa misma transformación de cambiar tipo de dato a esta otra columna y a esta. Entonces, más o menos yo puedo intuir, fíjense, voy a cargar acá nomás esto, por la sintaxis de la función, ¿no? Todas las funciones tienen una sintaxis. Por la sintaxis yo podría intuir lo siguiente. ¿Sí? Fíjate acá. Te aparece el nombre de la columna y el tipo de dato, ¿no? Y todo eso está entre una llave. Entonces acá puedes colocar de repente una coma. Vamos a probar, ¿no? Yo tampoco no es la primera vez que pruebo esto de acá. O sea, sí trabajo con el lenguaje M, pero esto que estamos haciendo para editar esta función, porque sí he editado funciones también, las transformaciones las he editado, pero esta, particularmente esta no la he editado. Estoy haciendo la prueba ahora. Voy a colocar entre llaves el nombre required date. Ya está. Ya, y acá una coma. Y lo mismo sería, pues, ¿no? Type, tipo. ¿Qué tipo? Date. ¿Ya? Y vamos a ver si me transforma también la columna que está acá. Sí lo hizo, ¿verdad? Fíjate, ¿eh? Ya lo cambió. ¿Sí? Y lo mismo tendría que hacer con la otra. Entonces ya todo lo hice en un solo paso. Acá hago otra llave, coma. Estas son listas. Otra llave. Y acá, chip. Chip. Acá tengo que tener cuidado. Yo les dije que este lenguaje M es sensible a mayúsculas y minúsculas. Entonces acá empieza con mayúsculas. Chipet date. ¿Sí? Coma. Acá me faltó las llaves también, ¿verdad? Mejor dicho, las comillas. Ahí está. Type date. ¿Sí?
Y ya está. Ya cambié los tres. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Todo interactuando con el lenguaje. ¿Ya? Es interesante esto de acá, porque yo con el lenguaje me he hecho, digamos, varias cosas que podía haberlo hecho con macros, pero de repente acá es mucho más, en algunos casos es mucho más rápido. No significa esto que el conocimiento de macros ya no nos sea de utilidad, ¿no? Porque hay muchas cosas también que acá no se pueden hacer y que en macros sí las puedes hacer, ¿no? Entonces, si tú sabes macros, más bien potencias lo que ya tú ya sabes, ¿no? Puedes complementar cosas. Entonces, ahora sí, cierro y cargo. Y ya está. ¿Ya? Ahí está. Este sería un ejemplo de conexión, ¿sí? Y también hemos hecho acá, vamos a hacer un ejemplo de transformación de datos, usando el PowerPoint. ¿Ya? Y ahora vamos a hacer otro ejemplo de conexión. En este caso nos hemos conectado a una base de datos de SQL Server, trayéndonos la tabla completa, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo quiero traerme de repente, nosotros que sabemos, estamos, digamos, tenemos cierto conocimiento de SQL, yo quiero generar una consulta, ¿sí? Y traerme los datos que devuelva esa consulta. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a obtener datos. Vamos nuevamente acá a gestor de base de datos. ¿Sí? Y fíjate acá el icono, ¿no? Este es el icono del conector a una base de datos. Es el mismo que está acá. ¿Ya? Sí, fíjate, ¿eh? Es el mismo. Lo que pasa es que acá, a la derecha, tenemos algunos conectores digamos, de mayor uso. Entonces, esos de mayor uso están acá. Este es una tabla o rango, este es a una web, este es a una base de datos SQL Server, ¿ya? Y vamos a hacerle clic mejor ahora acá. Pero aún así, acá cambia un poquito el entorno, ¿verdad? Consulta de órdenes. Cambia un poquito este... Lo que pasa es que aquí tengo a mi lado está mi hijita. Está llevando un curso, ha llevado un curso pues de modelado en plastilina. Y mientras que yo estoy editando está a mi lado y está haciendo está modelando no sé si ustedes han visto este dibujo de Pikachu, está modelando a Ash. Ahí está avanzando con su cabeza. Está saliendo muy bien, por eso me salió una sonrisa. Entonces voy a cancelar, ¿no? Prácticamente no ha sido lo mismo, ¿verdad? Ha cambiado un poquito, ¿no? Entonces este no es, ¿ya? ¿No? Aparentemente el icono decía que era el mismo, pero no es. Entonces vamos acá nomás, ¿no? Pero inclusive, mira, si tú no quieres hacer todo este recorrido, ¿no? Haces clic derecho acá y lo agregas. Pues, en este caso ya no me aparece la opción de agregar la barra de herramientas. ¿Ya? La barra de herramientas de acceso rápido está acá. ¿Ya? No me aparece porque yo ya la agregué. Hace un tiempo, como yo más o menos uso seguido el Power Query, entonces me aparece este conector, ya lo puse y yo ya. Por eso que ya no está deshabilitada esta opción. Pero si hay conectores que tú usas de forma regular, podrías agregarlos a esta barra. Cosa que no tienes que hacer todo este recorrido de datos, obtener datos, ¿no? Te das cuenta, un clic, dos clics, tres clics, cuatro clics. Y acá lo haces solo uno. Y yo lo voy a usar acá. Ahí está. Y acá tengo el nombre del servidor. Vamos a pegarlo. La base de datos, en este caso, como yo quiero eh, ingresar una consulta, ¿sí? Entonces sí necesito proporcionar el nombre de la base de datos. ¿Sí? Entonces yo coloco Norway. ¿Sí? Profe, usted me dijo que Power Query es sensible a mayúsculas y minúsculas. Sí es sensible, ¿no? Pero en este caso, en el nombre de la base de datos, ahí no. ¿Sí? Ahí no. Ya le voy a poner Norway. ¿Ya? ¿Y dónde ingresamos el script? ¿No? El script de la consulta. Acá. ¿Ya? En base a opciones avanzadas. Y acá en este cuadro de texto que dice instrucción SQL, acá ingresamos el script. ¿Ya? Vamos a hacer un script simple. Ya, nuevamente nos vamos a traer información de esta tabla orders. ¿Ya? Entonces vamos a poner acá un select. Acá ustedes pueden escribir directamente el script. ¿Ya?
si tienes, digamos, si aún no tienes seguridad, lo puedes hacer acá, en el SQL, ¿no? Verificas el resultado de tu script y eso lo copias y pegas en ese cuadro de texto. Ya, pero acá yo lo voy a, acá de todas maneras voy a poner Norwin. Ya está. Ya, pero yo lo voy a hacer directamente acá. Select asterisco from orders. Ya, y podría hacer un filtro tal vez, ¿no? Where. Ya, y acá vamos a hacer un filtro tal vez por el país. ¿Ya? Y teníamos una columna que era chip country, ¿verdad? Igual a, y acá no son comillas dobles, sino son comillas simples. ¿Ya? Y acá le vamos a hacer Spain, México, ¿ya? México. ¿Sí? Entonces me voy a traer todas las órdenes de México. ¿Ya? Acepto. Si este script está bien, ¿ya? Entonces acá debería de devolverme esos datos. ¿Ya? Acepto. Ya está bien. Ya, entonces acá tengo una vista previa de una cantidad limitada de filas o registros. Y lo mismo, ya saben acá, ¿no? Transformar o bien cargar. Y ahí cargo, ¿no? Entonces, esto de acá me va a generar una hoja nueva, ¿sí? Como en este caso, ya no estamos trayendo los datos completos de una tabla, ¿qué nombre tiene la hoja? Consulta 1, ¿no? Porque lo que me está retornando esta conexión es el resultado de una consulta. Entonces ahí está. Son solo, ¿cuántos? 28 registros. ¿Sí? 28 registros cumplen ese criterio que hemos puesto. ¿Ya? Profesor, ¿cómo modifico el script? Ya, entonces si quieres modificar el script, vamos al Power Query. ¿Ya? Vamos acá a Power Query, vamos acá a datos. Y acá vamos a obtener datos, iniciar editor de Power Query. ¿Sí? Iniciar editor de Power Query. Hasta acá todo claro, chicos. Sí, sí, todo claro. Ya. Entonces, una vez que estoy en el editor de Power Query, yo te comenté de que el conector, ese conector, ya es un paso. ¿Sí? La conexión al origen de datos ya es un paso. Y casualmente se llama origen. ¿Sí? Es el primer paso. ¿Sí? Acá está la consulta 1. Recuerda que tenemos dos consultas en este libro. Órdenes y consulta 1. ¿Ya? Este primer paso, que es la conexión al origen de datos, ya me generó un paso, que se llama origen. ¿Sí? Y yo te dije, ¿no? Que detrás de cada paso hay una función del lenguaje M o hay fórmulas del lenguaje M que se están usando. En este caso, como estoy seleccionando este paso, en la barra de fórmula me aparece el nombre de la función que estoy usando y sus argumentos. ¿Sí? Fíjate, ¿eh? O sea, fíjate qué fácil lectura tiene esto, ¿no? ¿A qué, digamos, a qué categoría pertenece? A SQL. ¿Qué función de esta categoría estamos usando? Database. ¿Qué argumentos tiene? El nombre del servidor, el nombre de la base de datos y un tercer argumento que es la consulta. ¿Sí? O sea, la lectura es bien sencilla. Ya. Si digamos, digamos que no te parece, digamos, tan amigable lo que ves acá en esta barra de fórmula, lo que haces tú es irte a la ruedita dentada, que está al lado derecho del paso. Y ahí le haces doble clic seguido del mouse. Izquierdo, ¿no? Doble clic izquierdo del mouse. Y ahí te abre el cuadro de diálogo, que digamos es un entorno un poco más amigable,
que trabajar con la barra de fórmula, ¿no? Pero si ya tú, digamos, ya agarras confianza, podías trabajarlo directamente en la barra de fórmula, ¿no? Y si no, lo trabajas acá, pues, ¿no? En su, digamos, en su equivalente amigable, que sería el cuadro de diálogo. Pero tienes los mismos argumentos, ¿no? Y acá cambias de repente, en lugar de México, pones, no sé, pues, Brasil. Ya si lo he escrito bien, entonces, ahí está, ¿no? Dice 83 filas. Antes eran 28, ahora son 83. Ahí está, ¿no? Todo Brasil, ¿no? Que pudo haberlo cambiado acá, ¿no? Directamente. Voy acá y le pongo México, como estaba antes. Deberían ser 28. Ah, no, habré escrito algo más mal acá, ¿no? Vamos a ver acá, México, a ver. Ahí está. Acá sí tuve que escribirlo respetando las mayúsculas. ¿Ya? México, 28. ¿Sí? Ahí está. Ese sería otro ejemplo. En este caso, ese sería una consulta. ¿Sí? Un conector, pero usando una consulta. ¿Ya? Y ahora sí cierro y cargo. ¿Ya? La idea en estos otros conectores es casi la misma, ¿ya? Va a haber el nombre del servidor y todo eso. Ya, entonces ahora sí vamos a ver vamos a retomar lo que estábamos viendo acá. ¿Ya? Permítame nomás sacar un minuto. Ya, recuerden, solo para recordar, nosotros nos vamos a conectar a la base de datos CS, ¿verdad? Ahí está acá. Y vamos a traer datos de esta tabla, datos ENC. ¿Sí? Y nosotros nos vamos a conectar mediante, ya hemos visto este conector a una base de datos SQL Server. Ahora vamos a ver otro conector disponible en Power Query. Ese es el Microsoft Query. Entonces, desde el Microsoft Query, vamos a trabajar, vamos a conectarnos, ¿sí? Y vamos a usar un procedimiento almacenado anidado que creamos en la clase anterior. ¿Ya? Si voy acá a Programmability, voy a Store Procedure, y acá están los procedimientos almacenados. Entonces, son todos los procedimientos que creamos en la clase anterior. Entonces, teníamos 6 procedimientos almacenados. Un principal que va a llamar a los restantes, ¿sí? O sea, uno que va a llamar a los otros 5, ¿no? De acuerdo a algún criterio, ¿sí? De acuerdo a un criterio, ¿no? Digamos que si se cumple un criterio, llamará a uno, si no al otro y así, ¿ya? Recuerda que este procedimiento almacenado que vamos a invocar se llama principal, USP principal, que tiene 2 parámetros, ¿sí? Ya, entonces ahora sí. Ya, vamos acá. Esto lo cierro. Ya, vamos acá. Ya estamos acá en datos, obtener datos. Voy acá. De otras fuentes. ¿Sí? Y acá elijo este de acá. De Microsoft Query. Dice, ¿no? Importar datos de orígenes externos con el asistente de Microsoft Query. Y ODBC. Pero acá tenemos que hacer algo previamente. ¿Sí? Tenemos que hacer algo previamente. Vamos a crear una conexión. ¿Ya? Vamos a crear una conexión. Entonces acá vas a presionar la combinación de teclas Windows, la tecla Windows más S, ¿ya? Más S. S de Search, ¿no? Búsqueda. Windows S, y acá vas a poner ODBC, ¿ya? Y acá te va a aparecer unos resultados, vas a elegir este, que dice orígenes de datos, ODBC. Bueno, en este caso mi sistema operativo es de 64 bits, ¿ya? Entonces, ¿no? La mayoría debe ser así, ¿no? Porque hace ya buen tiempo se maneja 64 bits.
Ya, y acá te aparece este cuadro de diálogo. Nos vamos a la segunda pestaña, a la que dice DSN de sistema. Y ahí acá, a ti te debe aparecer solo un origen de sistema, ¿no? Un origen de datos de sistema, este de acá, primero. Ya yo tengo otros dos, voy a eliminarlos para estar iguales. Ya está. Entonces ahora lo que vamos a hacer, ya estamos juntos ahí. Y acá vamos a hacer clic en agregar. Ya vamos a agregar un origen de datos. ¿Sí? Debe aparecerte este cuadro de diálogo. ¿Hasta aquí estamos iguales? No, profesor, podría repetir. Ahí ya retrocedo. Ya. Voy a presionar la combinación de teclas. Windows más S. Ya voy a mostrar mi teclado. Ya, Windows más S. O bien digitan acá, pues, no de frente. Hacen clic acá en este cuadro de búsqueda. En Windows 10 tenemos ese cuadro de búsqueda en la barra tarea. ¿Sí? Al lado izquierdo. Entonces ahí ponemos ODBC. Ya entre los resultados de esta búsqueda, bueno, yo lo tengo como primer resultado, este de acá, que dice orígenes de datos ODBC. ¿Sí? Hago clic ahí. Y les debería mostrar a todos este cuadro de diálogo. ¿Ya? Hasta ahí sí, ahora sí. Sí, sino que donde usted tiene base files, yo tengo Excel files. Ah, ya, tú tienes este Excel Files. Ah, ya. Ya está bien, no hay problema. Acá vamos a la segunda pestaña, acá. ADSN de sistema. ¿Ya? Ya, y acá vamos a este botón agregar. Ahora sí, ahí iguales. Eh, pero ¿cuál debo elegir? ¿El que dice Amazon Ah, no, no. Redshift? No, acá no. En realidad no es que estemos eligiendo alguno de ellos porque vamos a agregar una nueva. Ah, ok. Sí, esto ya está ahí. Entonces agregamos, nos aparece este cuadro de diálogo y nos vamos al final, donde dice SQL Server Native Client 11.0. ¿Ya? Y ahí finalizar. Y acá tenemos un asistente pues, para la creación de un nuevo origen de datos de SQL Server. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente seguir el asistente. Y acá lo que me pide es qué nombre quieres tú usar para hacer referencia a este origen. Ya le vamos a poner acá conexión. En realidad acá uno puede elegir el nombre que desee. Acá es una descripción. Acá no es necesario que, digamos, completemos. Acá, ¿cuál es el servidor? ¿Sí? Al que deseamos conectarnos. Entonces acá pegamos lo que ya teníamos en el portapapeles, que era el nombre de nuestro servidor. ¿Ya? Yo voy a presionar Windows V y acá está el nombre del servidor. ¿Ya? Si le hago clic acá ¿no? Y me devuelva, o sea, me muestre todos los orígenes, todos los servidores disponibles, se va a demorar un poco. Entonces, preferible es de una vez si lo tienen en el portapapeles, pegarlo. Ya. Una vez ya ingresado estos datos, vamos a hacer clic en este botón siguiente. Como les digo, este es un asistente, ya que tiene varios pasos. Es cuestión nomás de seguir, digamos, ir completando cada paso de este asistente. Siguiente, ahí está. Ya, acá no vamos a hacer ninguna modificación, ¿sí? Lo vamos a dejar tal cual. Porque, ¿no? Acá dice, ¿no? Que, ¿cómo vas a verificar la autentificación? ¿No? Y hay dos tipos, de Windows o la autentificación propia de SQL Server.
Yo les había comentado que, bueno, al menos en mi caso, es la autentificación integrada de Windows. ¿Sí? O sea, la que aparece cuando inicias tu equipo y te pide que ingreses la contraseña. Entonces, por eso estoy usando esta que dice, ¿no? Con autentificación integrada de Windows. Con esta. Porque no ingreso ninguna contraseña al momento de ingresar a SQL Server. A SQL Server Management. Yo no ingreso ninguna contraseña ni ningún usuario. Por eso elijo esta acá. Siguiente. ¿Ya? Acá en este tercer paso me dice, ¿no? Cambiar la base de datos por defecto. ¿Ya? Entonces voy a hacer clic acá porque quiero cambiar, ¿no? Yo no quiero trabajar con la base de datos por defecto. Yo quiero seleccionar la base de datos porque quiero trabajar. Clic acá, despliego este combo. Y acá me aparecen todas las bases de datos disponibles en ese servidor. Y voy a elegir CS. ¿Ya? Elegí CS. ¿Ya? Acá, eh, esto vamos a desactivar, ¿ya? Estas dos. Desactivamos siguiente. ¿Sí? Desactivamos estas dos. Siguiente. Y acá, en este otro paso, lo dejamos tal cual. No modificamos nada. ¿No? Y si se dan cuenta, este es el último paso. ¿Sí? Acá le hago clic en finalizar. Ya, acá está el test. ¿Sí? El test se completó con éxito. Ok y ok. ¿No? Y con eso ya creamos nuestra conexión. ¿Sí? Y ahora sí, acepto. Y ahora sí, lo siguiente es irnos a datos, obtener datos de otras fuentes. ¿Ya? Y acá selecciono de Microsoft Wave. ¿Ya? De Microsoft Wave. Y ahí fíjate, ¿eh? ¿Qué te parece? Justamente los orígenes, este es el origen que hemos creado, conexión, ¿sí? Elegir origen de datos, ahí está. ¿No? Y esa conexión ya tiene pues el nombre del servidor, ya tiene el nombre de la base de datos con la que queremos trabajar, ¿sí? Tiene esas dos cosas, el nombre del servidor y el nombre de la base de datos, ¿ya? Listo. Entonces acá conexión y acepto. Ya nos aparece este asistente para consultas, lo vamos a cancelar. Acá me aparece un mensaje que dice: ¿desea continuar modificando esta consulta con Microsoft Query? Sí, ¿no? Queremos modificarla, ¿no? Sí. Ya, este es el entorno Microsoft Query, ¿no? ¿Saben cuál es un entorno simple, ¿no? No hay una barra de menú, una barra de herramientas, ¿no? No hay tantas cosas. Y acá cerrar. Ya, miren, acá en la barra de herramientas, ¿sí? En esta barra de herramientas, vamos a hacer clic en este botón, SQL. Ya hacemos clic en este botón SQL. Y acá en este cuadro de texto
que se parece un poquito, ¿recuerdas? A la instrucción SQL que teníamos en el otro conector, que, con el que empezamos la clase hoy. Entonces acá también vamos a ingresar digamos, un script de SQL, ¿ya? Pero recuerda que vamos a llamar a un procedimiento almacenado, ¿sí? Al procedimiento almacenado que vamos a llamar es este de acá. USP principal, ¿sí? USP principal. Recuerda que para invocar un procedimiento almacenado usamos el comando exec, ¿verdad? Exec, el nombre del procedimiento que sería USP principal. Ahí acá estoy trabajando con otra, acá debe ser CS, ¿ya? Está en Norway. CS. Ya está. Y ahí me aparecen las dos variables. ¿Ya? Variable varchar, coma, variable char. 9. ¿Ya? Y así con esto invocamos pues a un procedimiento, ¿no? Y acá faltaría ingresar sus variables. ¿Ya? Una variable era, acá sería el sexo, en este caso sexo, después coma 1, ¿sí? El valor. Bueno, acá se punto y coma. ¿Ya? Y esto eh, me devuelve estos datos, ¿sí? Pero esta es la manera de invocar un procedimiento, except el nombre del procedimiento y sus parámetros. En este caso, porque es un procedimiento de 2 parámetros. Ya regreso al Excel. Sí, ahí está Microsoft Word y acá está en la barra de tareas, en este le hacen clic. Ya. Yo sé que para invocar un procedimiento uso exec o exit, ¿sí? Pero de aquí vamos a usar call, ¿ya? Con el comando call vamos a llamar a un procedimiento almacenado. Entonces acá vamos a colocarlo entre llaves. Vamos a hacer un zoom. Y acá vamos a colocar call dentro de las llaves. Call, el nombre del procedimiento, USP principal. Y acá abrimos paréntesis, ¿sí? Porque los paréntesis, dentro de los paréntesis vamos a poner los parámetros. Y en este caso, dentro de los paréntesis vamos a colocar ¿ya? Como este procedimiento tiene 2 parámetros, acá no vamos a ingresar digamos, el valor del parámetro, sino vamos a ingresar un símbolo de interrogación por cada parámetro que tenga este procedimiento. Símbolo de interrogación, coma, porque tiene un parámetro, y otro símbolo de interrogación porque tiene un segundo parámetro. Si tuviera 3 parámetros, otra coma y otro símbolo de interrogación. Si tuviera solo un parámetro, así nada más. ¿Ya? Pero como tiene 2, ahí está. ¿Ok? Hasta aquí iguales.
Entonces, me imagino que sí. Vamos a verificar nomás que el procedimiento esté bien escrito. USP principal está bien. USP principal. Mira, lo he escrito mal. Acá está. Principal. Ahí está. Ahora sí. Ya, acepto. Ya, en este mensaje de advertencia, vamos a hacer clic en aceptar, ¿sí? De ahí te aparece este cuadro de diálogo, ¿cierto? Que te aparece, te pide que ingreses el valor del primer parámetro. En este caso le vamos a poner sexo. Aceptas. Y el segundo va a ser 1. Recuerda que el sexo tiene 1 y 2. Acepto. Y ya está. Ya me devolvió la consulta, ¿no? O ya me volvió que me retoma este procedimiento almacenado con 2 parámetros. Ya, y ahora ya estamos casi. Vamos acá, archivo. Y acá dice devolver datos a Microsoft Excel. Ya voy a hacer clic ahí. Ya te dice dónde quieres que te devuelva los datos, ¿no? Te da esta opción de importar datos. Ya, vamos a seleccionar la hoja BDC. ¿Sí? Vamos a esta hoja BDC y vamos a elegir pues la celda A3. Ya, ahí, a partir de ahí quiero que me devuelva el resultado de esa invocación de ese procedimiento almacenado. Y ahora sí acepto. ¿Ya? Recuerden, en la hoja BDC, celda A3. Y ya está, mira, ya me cargó los datos que me devolvió esa consulta. ¿Sí? Esa consulta que hice, o esa invocación al procedimiento almacenado. ¿Ya? ¿Sí? ¿Hasta ahí iguales? Sí, estoy igual. Ya, muy bien. Ya, y ahora, ¿cómo hacemos para interactuar con estas celdas? ¿No? Yo les dije que la idea es que colocas acá en estudio, eliges el valor de ese parámetro o de esa variable y que se actualice esto. Esa es la idea. Por el momento esto no interactúa con estas celdas validadas, ¿no? No interactúa. Yo puedo colocar lo que quiero, pero no se actualiza esto. ¿Ya? Vamos a conseguir que esta tabla interactúe con estos parámetros, ¿no? Y de acuerdo a eso, se iría actualizando. Y entonces para eso, vamos a datos, ¿sí? Seleccionamos cualquier celda de esta tabla. Para esto vamos a esta tabla y vamos acá donde dice propiedades.
¿Ya? Vamos a ficha datos, ¿no? Nos ubicamos en cualquier celda de esta tabla. Vamos a datos, grupo consultas y conexiones, y hacemos clic en propiedades. ¿Ya? Y ahora hacemos clic acá en... Aquí hay un botoncito a la derecha, ahí, propiedades de conexión, ahí. Ahí hacemos clic también. Ya clic ahí. Ya les va a aparecer este otro cuadro de diálogo. Vamos a la pestaña de definición. ¿Ya? Y ahora, una vez que estamos acá, vamos a parámetros. ¿No? Y acá están justamente los dos parámetros que requiere este procedimiento almacenado, anidado. Y acá me dice, ¿no? ¿Cómo se obtiene el valor del parámetro? Pedir valor usando la cadena siguiente. Parámetro. Usar un valor existente. Y acá, mira, hay una tercera opción que dice tomar el valor de la siguiente celda. Ya vamos a clicar en esta opción. Tomar el valor de la siguiente celda. Y acá hacemos referencia en este cuadro de texto a la celda, como es el parámetro 1, a este de acá. Y hacemos referencia a esa celda. ¿Ya? Y yo les comentaba de que la idea es que a medida que vayamos modificando esta variable y su valor, esta información, estos datos se vayan actualizando. ¿Sí? Inmediatamente que cambiamos algo, se actualiza, se actualiza. Entonces, para eso, damos check acá. Actualizar automáticamente cuando cambia el valor de las celdas. ¿Sí? Actualizar automáticamente cuando cambia el valor de las celdas. ¿Ya? Y repetimos ese procedimiento para el otro parámetro. Tomar este valor y actualizar automáticamente. ¿Ya? Y ya está. Actualiza automáticamente. Se asegúrense de haber activado esta casilla y acá acepta. Listo, ¿no? Entonces ahora sí acepto. Y acá acepto. Y entonces, si todo está bien, acá vamos a hacer algo más. Acá me dice cantidad de registros. ¿Ya? Justamente este valor que voy a colocar acá me va a permitir justamente si los datos van cambiando a medida que yo voy modificando estos variables y estos valores. Entonces voy a trabajar acá con una función de Excel que se llama contará. Y ahí selecciono esta columna. Claro. Y enter. Entonces fíjate, actualmente tengo 167 registros, ¿ya? Pero
Le quito 1 porque es el título, pues, ¿ya? Estos 167, eso que me devuelve esta fórmula, menos 1. Menos 1, ¿por qué? Por el encabezado. Ya está, 166 registros. ¿Sí? Fíjate, tipo de seguro es 3. Fíjate acá, 3. Si voy acá, 3 nomás dice, ¿no? Ya quiero cambiar el tipo de seguro, que sea 2. No hay ninguno del 2. Voy al 1, hay algunos del 1. ¿Sí? 230, más todavía incluso del 4, hay 2. ¿Ya? Pero acá todavía falta algo ya mínimo, pero falta. Cada vez que tú vas cambiando el valor, se va reajustando el tamaño de las columnas, ¿verdad? Yo quiero que quede solo en este tamaño de columnas, este ancho de columnas, y no se modifique más. ¿Sí? Entonces, para eso vamos a propiedades, definición, no, vamos acá a propiedades. Ah, no, pero tengo que seleccionar esta celda, ¿verdad? De la tabla. Propiedades. Vamos acá, a este botoncito. Ah, no, acá no es. Acá nomás es todo. Acá dice ajustar al ancho de las columnas. Ya, desactivamos esto. ¿Sí? Para que no se vaya autoajustando a medida que vamos cambiando el valor. Desactivamos esto. Y ahora sí. Cambio al 4. Fíjate, ¿eh? Los anchos de las columnas se mantienen. 3. ¿No? Cambio, por ejemplo, acá en estudio. 3. Ya está. Cambio en estudio 2. 24 registros. En estudio 1. 0. ¿Sí? ¿Cómo les gusta a ustedes con esta conexión? Ya les resultó a medida que van cambiando acá los valores de la variable, el valor se va actualizando la data. Sí, me resultó igual. Sí, profe. Disculpe, profe, tal vez puede poner en la función de cantidad de registro. Ahí, acá. Ya, ya. ¿Sí? Está usando nomás la función contará, ¿no? Que te devuelve todas las celdas que contengan algún valor. Cuenta todas esas celdas que tengan algún valor. Entonces estoy contando las celdas que contienen un valor en la columna acá. ¿Ya? Pero le resto 1, ¿por qué? Por el encabezado. No, yo estoy bastante práctico, ¿eh? Esto lo he usado varias veces, ¿no? Porque va así cambiando, ¿no? Y así, ¿no? Y una vez lo usé, en esas de las veces que estaba usándolo, tenía una macro acá en el Excel que interactuaba con los valores que iba devolviendo esta consulta, ¿no? Porque acá estos datos son, digamos, los datos generales de una encuesta. En realidad la encuesta tenía más columnas, tenía 44 columnas más. Entonces, con esas 44 columnas más, bueno, en la macro que creé, hacía operaciones, ¿no? Entre las columnas, restas, diferencias, hacía algunas sumas siempre y cuando las diferencias sean, no sé, pues no recuerdo ya muy bien porque eso lo hice hace como 4 años, mayor que un determinado número, ¿no? Y eso te conseguía una tabla resumen de, no sé, de 24 filas, ¿no? Y 4 columnas. Esa tabla de resumen se obtenía con todo esto, ¿no? Y yo ejecutaba la macro a medida que vaya cambiando los datos. Por ejemplo, eso hacía para el test y para acá, para determinados valores, ¿no?
que eran representativos, ¿no? Si era muy poquito, digamos un 10% de la muestra, tal vez un 8, menos del 10. Si era menos del 10% ya no se consideraba, ¿no? Pero en este caso que estos 45, si en total son 3, no, casi 400, que digamos, es significativo. En 4 es 68 también, ¿no? Pero en 1, vamos a ver 1, es 0, ¿no? Ahí no, ese ya no se consideraría. El 2 son 24, probablemente tampoco, porque 24 de 400 no es ni, creo que 400, el 10% sería 40, ¿no? No es ni el 5%, eso ya no se consideraría, ¿no? Pero sí, ¿no? Entonces sí es interesante. ¿Ya? Entonces ya puedes ver cómo te conectas a un procedimiento almacenado de 2 parámetros, pues, podría ser de 3, podría ser de 1, ya sabes cómo hacerlo. Y ahí ahora vamos a ver, si no hay ninguna pregunta, vamos a pasar a hacer una conexión de, como les digo, la siguiente clase ya les mostraría, dependiendo del tiempo, como vaya, una conexión a SQL, Server Management Studio, pero usando macros, ya usando código VBA, que también tiene sus ventajas, ¿no? Porque acá, al igual que en esta consulta que hicimos acá y en esta órdenes, ¿no? Cuando tú actualizas, todos los cambios que hagas acá se pierden, ¿no? Por ejemplo acá, ¿no? Borro esto, actualizo, y ¿ves? Se pierden todos los cambios, ¿no? Pero a veces nosotros necesitamos que esos cambios permanezcan, ¿no? Sean permanentes. ¿Sí? A veces necesitamos que los cambios sean permanentes. En ese caso de la macro que yo interactuaba con estos datos, no necesitaba que sea permanente. Porque una vez que yo, digamos, cambiaba acá, no sé, pues a 3, tenía un botón para ejecutar la macro, y ya me obtenía los resultados y ya no necesitaba esto, ¿no? Porque ya tenía los resultados ahí. Y después cambiaba nomás y ejecutaba nuevamente el botón, clic en el botón, me daba los resultados y ya no estaba nada. No, ya de ahí, una vez que ya ejecutaba la macro, no estaba esto. Podía borrar, todo no estaba. Pero sí hubo otra ocasión, en la que sí yo necesitaba los datos que me traía de la base de datos, necesitaba hacer, digamos, algunos cambios que sean permanentes. Entonces ahí sí me sirvió, por ejemplo, esa conexión mediante macros. Porque ahí sí la información te la traías y era permanente, ¿no? Y tú te la traías en el lugar que querías y tenía sus ventajas. También podías también invocar un procedimiento de almacenamiento mediante macros, hacer consultas también mediante macros. Y no es tan extenso el código, ¿eh? ¿No? Uno podría pensar que es complicado, pero no es tan, bueno, había que investigar un poco, pero finalmente no era tan complicado. Ya, entonces ahora vamos a abrir el Power BI. ¿Mm? Pensé que esto pesa mucho. Dos acciones sobre ¿Acá? pesa mucho y se va para atrás. Sí. Pensé que pesa mucho y se cae, porque puedes ponerle dos. Acá puso palito. Están ya apoyando. Ya está. Entonces acá ya estamos en el Power BI. ¿Ya? Y acá en el Power BI, esta es una aplicación que está disponible desde el año 2014, 2015, ¿no? Entonces es relativamente nueva, ¿no? Así fuera el 2014. Son 8 años nomás, ¿no? Comparado con el Excel que tiene casi 40 años, ¿no? Entonces es relativamente nueva esta aplicación. ¿Sí? Power BI pertenece a una plataforma. Ya haciendo analogías, Word, Excel, PowerPoint, Access pertenecen a una suite,
¿no? Que es la suite de ofimática de Microsoft. Pues así como tenemos una suite de ofimática, tenemos una suite Power, ¿sí? Que se llama el Power Platform. Ya, este Power Platform está formado por 4 aplicaciones. Power BI es una de ellas. Otra es Power Automate, que permite automatizar flujos de trabajo. Otra aplicación que forma parte de esta suite de Power Platform es Power Apps, que nos permite, es una aplicación no código o low code, ¿no? O sea, bajo código, poco código, que te permite desarrollar aplicaciones móviles sin mucho código, ¿no? Básicamente con una interfaz gráfica y funciones equivalentes a la de Excel. Y te permite con eso desarrollar aplicaciones móviles, digamos, rápidamente, ¿no? Y la otra es Power Chatbots, ¿no? Power Chatbot. Esas son las 4 aplicaciones que forman parte de esta suite, ¿no? Y como o sea, como si uno conoce un poco la suite ofimática, tú sabes que en la suite ofimática tú puedes hacer integraciones, ¿verdad? Un ejemplo de una integración entre estas aplicaciones de esta suite ofimática podría ser la combinación de correspondencia. En esta combinación de correspondencia se integran aplicaciones como el Excel y el Word, ¿sí? O también podría ser el Excel, mejor dicho, el Word y el Access. ¿Ya? Entonces, estas aplicaciones de esta suite ofimática se pueden integrar en determinadas digamos, funcionalidades, ¿sí? Entonces, lo mismo sucede acá. Acá tenemos una suite formada por 4 aplicaciones, ¿ya? Estas aplicaciones se pueden integrar. Y es por eso que acá, en este panel de visualizaciones, contamos con algunas, bueno, acá hay unas visualizaciones ya, digamos, están acá, y una de ellas, mira, es Power Apps, Power Automate, ¿sí? O sea, tú podrías hacer integraciones entre esas aplicaciones de la suite. En este caso es Automate y Apps, ¿no? No han puesto chatbots, ¿no? Y más o menos un poquito, ¿no? Hablando de esto, cuando yo quisiera, ¿no? Algunos se podrían preguntar, ¿no? Profe, ¿y cuando yo quisiera integrar de repente Power Apps con Power BI? Lo que pasa es que tú en Power BI vas a hacer dashboard, ¿sí? Nosotros ahora vamos a hacer, claro, yo le estoy, digamos, haciendo un panorama porque de repente ustedes quieren investigar posteriormente. Entonces, al menos, tener este input de parte mía les permite, digamos, a ustedes ir profundizando después, ¿no? Si no les diría ese input un poco que, oye, no tendrían ni, digamos, se van a tomar un tiempo para, digamos, explorar esto. Yo les estoy dando, digamos, algo ya que les permite, digamos, si ustedes desean, explorar más adelante. Ya, entonces acá. Les decía, ¿no? ¿Y cuándo por ejemplo, cuándo haríamos una integración entre Power Automate y Power BI? Ya yo les decía que este Power BI es una aplicación que me permite construir dashboard, ¿sí? O cuadros de mando. Ya, entonces, estos cuadros de mando, tú sabes que manejan un cuadro de mando, te permite, digamos, evaluar un indicador en el tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Y ese indicador puede tener un valor, digamos, un límite inferior y un límite superior, ¿sí? En algunos casos puede tener un límite inferior y un límite superior. Entonces, ¿qué pasa cuando ese indicador, ¿no? Ese comportamiento del indicador es variable? ¿Ya? Y ese comportamiento, ¿qué pasa si llega al límite superior? ¿No? Si llega al límite superior, ¿no? Debería generar alguna alerta, ¿cierto? Entonces, si llega a un límite superior, debería generar una alerta. Si llega a un límite inferior, debería generar una alerta. ¿Ya? Entonces, esas alertas cobran vida al integrarlo con Power Automate, ¿no? Esa alerta debería generar, digamos, alguna acción, ¿no? De repente alguna comunicación a un determinado grupo de personas, ¿sí? O de repente otro tipo de cosas, ¿no? Ya, de repente nosotros configuramos y decimos, ¿no? Cuando llega al límite superior, que envíe un correo electrónico a determinadas personas de operación. Listo. Entonces, ahí usaríamos Power Automate, ¿no? Porque Power Automate permite, digamos, crear un flujo de trabajo. ¿Ya? Y ese flujo se dispararía, ¿sí? Su disparador de este flujo sería justamente el límite superior de ese indicador, ¿no? Ese flujo, una vez que se dispara, si digamos, llega a ese límite superior, se dispara el flujo que hayamos creado en el Power Automate,
¿no? Y el flujo sea que envíe un correo a determinadas personas, ¿no? Puede ser un flujo sencillo como ese, un flujo un poco más complejo. ¿Ya? Y lo otro, cuando integro Power Apps con Power BI. Cuando integro Power Apps con Power BI. Recuerda que tú en esta aplicación, tú consumes datos, ¿sí? Tú consumes datos. Entonces, esos datos que tú consumes provienen de diferentes orígenes. En este caso, la aplicación que vamos a hacer nosotros, o el ejemplo aplicativo que vamos a hacer, va a ser una conexión a un gestor de base de datos. ¿Ya? A un gestor de base de datos, ¿no? Pero, tú sabes que, yo te estaba diciendo, ¿no? Nosotros con el Power BI consumimos datos, ¿sí? Y estos datos son generados de distintos puntos, ¿ya? Y un punto podría ser justamente una aplicación móvil de captura de datos. Entonces, esa aplicación móvil de captura de datos podría alimentar a un dashboard que tú tienes. Entonces, ahí se convierte en una información también en tiempo real, digamos, del campo. Entonces, ahí sería también un ejemplo de aplicación de este Power Apps con un dashboard que tú generes en Power BI. ¿Ya? Entonces, ahora sí, ya después de esa breve introducción, vamos a pasar a hacer un ejemplo de conexión, ¿ya? Entonces, acá también, ¿no? Lo mismo, acá se parece un poco a lo que hicimos ya en Excel, ¿eh? Se parece bastante. Acá nosotros, ese es el interfaz de trabajo de Power BI, pero acá también tenemos integrado la herramienta Power Query, ¿sí? Si hacemos clic en transformar, en este botón transformar de esta ficha inicio, también vamos a llegar a la interfaz de trabajo que ya la conocimos usando Excel. Mira, vamos a darle clic acá, transformar. ¿Ya? Y fíjate, ¿eh? Este entorno es o no familiar. Lo hemos visto en el Excel hace un momento, ¿verdad? Por ahí cambian algunas, o sea, no cambian, sino tiene algunas cosas más que en el Power Query de Excel, ¿no? Por ejemplo, en Excel, en el Power Query que está incluido en el Excel, en el Excel no tenemos esto. No tenemos Text Analytics, Visión, Azure Machine Learning, eso no tenemos. ¿Ya? Pero todo lo que está hacia la izquierda de este grupo, sí lo tenemos. Idéntico. Ya, este que dice transformar. ¿Ya? Lo mismo. Acá casi la mayoría lo tenemos en Excel. Lo único que no tenemos en Excel sería este grupito de acá. Integración con R y Python. ¿Sí? Eso no lo tenemos en Excel. Pero acá sí. Pero, ¿qué significa esta integración con R y Python? ¿Ya? ¿Qué significa? Ya, entonces acá les decía, ¿no? ¿Qué significa esta integración? O sea, estas integraciones con R y Python. ¿Ya? Ya. ¿Qué significa? Que tú vas a poder ejecutar código R o Python para hacer transformaciones de tus datos en Power Query. Yo te había comentado de que acá tenemos algo de 2 fichas o 3 fichas que nos permiten, mediante botones, hacer transformaciones en los datos, ¿sí? Pero de repente va a haber ocasiones en que esos botones no van a ser suficientes. Yo te decía que para eso nos servía a veces las macros en Excel, ¿no? De repente no todo lo que quieres hacer lo puedes hacer mediante estos botones de transformación que tenemos acá en el Power Query. Y yo te decía, ¿no? Inclusive si conoces las funciones del lenguaje M, podría hacer más cosas las que te muestran estos botones, ¿sí? Pero ya digamos que aparte que tú conozcas el lenguaje M, hay cosas que no puedes hacer. Entonces tú podrías usar R o Python para hacer algunas transformaciones que no podrías realizar ni con los botones ni las funciones del lenguaje, ¿sí? Pero para poder tú ejecutar script Python o script R
dentro de Power Query, significa que tienes que tener instalado el idle de Python y el IDE de R, ¿sí? Porque tú vas a ejecutar script de estas dos aplicaciones, pero significa que tú tienes que tener instalado en tu equipo ambos idle, el idle de Python y el IDE de R, ¿sí? Si no, no va a poder correr este script. Ya. Otra diferencia que hay entre el Power Query de Power BI y el Excel es que acá tenemos más orígenes de datos, más conectores. ¿Ya? Ahora les voy a mostrar. Ya, entonces, si me voy acá, soy en inicio, nuevo origen, me voy a acá también tenemos los conectores, digamos, de uso frecuente, ¿no? Un libro Excel, a una base de datos SQL Server. Si le hacemos clic acá, sí nos va a ser un entorno parecido al que ya vimos hace un momento en Power Query de Excel. Texto, archivos planos, texto y CSV, a una web, una consulta en blanco que también la vimos en Power Query de Excel. Y acá hay un botón que dice más. Y acá está otra diferencia que tenemos con el Power Query de Excel, pues. La diversidad de conectores. ¿Sí? La diversidad de conectores. ¿Ya? La diversidad de conectores. ¿No? Fíjate acá. Acá yo tengo, en este cuadro de diálogo de obtener datos, tengo categorías. Al igual que en el Excel, ¿recuerdas? La categoría archivo, inclusive algunas categorías tienen el mismo nombre. Archivo, base de datos, Power Platform, eso sí no está en Excel, porque acuérdate que Power BI, ya te había comentado que pertenece a esta categoría. Flujo de datos es Power Automate. ¿Sí? Ah, no, flujo de trabajo sería Power Automate. El flujo de datos es un flujo de datos que puede estar en la nube, ¿no? Dataverse, Common Data Service, este es Power Apps, ¿sí? Ahí está. Azure, ahí está, ¿no? Y fíjate cuántos conectores tenemos acá. Servicios en línea, ¿no? En Excel tenemos una cantidad limitada, ¿no? Una cantidad más reducida de conectores. Acá hay más de 200. ¿No? En base de datos nomás fíjate cuántos hay. Ahí puedes conectarte a una base de datos MySQL. En Power Query de Excel no había para conexión a MySQL. No había para conexión para Postgres, ni para IBM, ni para Oracle. ¿Sí? Era bastante, digamos, limitado los conectores en Power Query de Excel. Acá sí está, digamos, hay una mayor cantidad. ¿Ya? Entonces acá vamos a base de datos y vamos a trabajar con esta. Base de datos SQL Server. Conectar. ¿Ya? Y este cuadro de diálogo, ¿es o no familiar? Sí, es familiar. ¿No? Claro, ya lo hemos visto, ¿no? Hace un rato en el Excel, en el Power Query de Excel. Es el mismo. Cambia nomás en esto. Eso no había en el Excel. En el Power Query de Excel, ¿no? El modo de conectividad no había. ¿Ya? Esa es la diferencia. Pero todo lo demás es igual. Y el nombre del servidor, ya lo sabemos. Windows V, acá está. Base de datos, igual que en la Excel, es opcional. Si quieres ingresar algún script, lo haces en avanzadas. ¿Ya? Y acá voy a usar el mismo script que hice en el caso del ejemplo este de conexión en Excel. Entonces acá vamos a select asterisco from orders where chip country ¿ya? Y acá, ahora sí acepto.
Acá faltó algo. Ah, claro. ¿Qué faltó? La base de datos, ¿no? Si yo voy a ingresar un script, entonces tengo que poner pues el nombre de la base de datos. Este de acá era Norwin. Ahí me falta Norwin. Ahí está. Importar significa que te va a traer una copia de esa tabla. ¿Sí? Y acá acepto. Ahí está. ¿Sí? Bueno, lo he traído directamente usando el Power Query, ¿no? Cierro esto de acá, ya está la consulta. ¿No? Y acá está todo lo que te expliqué para el Excel. Todo eso también se usa acá. Acá tengo el lenguaje M, tengo los pasos y todo eso. Cierro y aplico. Ya está, ¿no? Y ya me trajo la consulta. Hago clic en este panel de campos. Hago clic en la consulta. Y acá tenemos que ir a esta vista. Vista datos. ¿Ya? Y acá yo puedo visualizar lo que me devuelve la consulta. A ver, me imagino que está cargando, por eso no aparecen las... Ahí está, ¿no? Ya cargó bien. Ahí está. ¿No? Está todo lo que me devuelve la consulta. Quiero cambiar acá el tipo de dato, también lo puedo hacer acá, ¿no? No es necesario que, en este caso, no es necesario que vaya al Power Query, ¿no? Lo hago acá nomás. Y acá tengo, una vez que selecciono este campo, columna order date, ¿sí? Me aparece una ficha contextual, ¿no? Herramienta de columnas. Pero como esta columna pertenece a una tabla, también aparece otra ficha contextual, herramienta de tablas. ¿Ya? Y acá cambio nomás en el grupo formato de herramienta de columnas, cambio el tipo de dato. ¿Ya? ¿Sí? Y acá lo mismo. Ya está, ¿no? Y si acá, no sé, pues, podrían cambiar... Ya por ahí nomás lo voy a dejar por el momento. Y ahora regreso acá a la vista informe, ¿no? Y acá podríamos construir, digamos, algunas visualizaciones de manera sencilla. Por ejemplo, acá, ¿no? Me voy a columnas agrupadas, hago clic en la visualización, y acá tenemos esta visualización, ¿no? Y acá yo puedo, digamos, elegir a ver, lo que pasa es que nos hemos traído solo México, ¿no? Y a ver si fuera... Si no, no voy a poner por país porque solo es uno. Pero a ver, vamos a ver. Ya, clientes. Ya. Ya, ciudades. Ya, de repente ciudades. En el eje pongo ciudades. Y acá en los valores. Ya. Y acá. Chip City. Ya. Y acá en valores. Yo quiero que me muestre de repente cuántas órdenes he emitido en cada ciudad. Ya. Entonces acá, esto se parece al funcionamiento de este panel de campos, de visualizaciones en esta sección de campos de acá.
se parece un poco a la tabla dinámica. ¿Ya? Entonces, si tú has manejado tablas dinámicas, te vas a familiarizar, o sea, te va a ser más fácil, digamos, adaptarte al trabajo acá. Entonces, aquí tengo el eje y el campo de valores, ¿no? Es lo que va a aparecer acá en estas columnas. Tendría que ser una columna. Si voy a elegir, acá yo puedo trabajar con medidas implícitas o explícitas. Las medidas explícitas son las que creamos usando funciones DAX. Así como en el Power Query manejamos el lenguaje M, que son funciones parecidas a las de Excel, acá en Power BI trabajamos con funciones DAX, que también son parecidas a las de Excel. ¿Ya? Entonces, si queremos trabajar, yo les decía, ¿no? Hay medidas explícitas, o sea, y las medidas explícitas se crean con funciones DAX. Y hay medidas implícitas, que ahí se crean, las medidas implícitas son, digamos, arrasando campos y eso genera digamos, alguna medida, ¿no? En este caso, yo quiero saber cuántas órdenes se emitieron por ciudad, entonces tendría que arrastrar algún campo de texto al área de valores para que haga un conteo. ¿Ya? Y por ejemplo, un campo texto sería Customer ID, ¿no? Es un campo de texto, arrastro a valores, y al ser un campo de texto, ¿qué va a hacer si arrastra valores? Un conteo, ¿no? Porque los textos no puede sumar, entonces lo va a contar. Ya, entonces ahí está, ¿no? Solo está, o sea, solo tenemos en México, México DF, ¿no? Porque en México hay varias ciudades, ¿no? Pero parece que todos nuestros clientes están en México DF. Y tenemos ¿cuántas? Las 28, pues, ¿no? Son 28 acá. Ya, esto sería una medida implícita, ¿no? Algo que se creó arrastrando campos a valores, ¿no? Y acá podríamos poner en formato, y en formato podríamos ahí, ¿no? Poner acá igual que si fuera ¿no? Porque cuando manejamos en Excel gráficos, tenemos elementos de gráficos, ¿verdad? Entonces es lo mismo y acá. Acá yo tengo, estos serían los elementos de gráfico, pero esta sección se llama formato. Entonces acá me voy a etiquetas y puedo activar etiquetas y ya me aparece el valor 28. Si ya tienes el valor, ¿sí? O la etiqueta de dato de esta columna, ya está, este eje vertical sería innecesario, desactivas. Pero antes de desactivar el eje, podría desactivar este texto del eje. Pero para eso tiene que estar activo y por acá debería estar título. Desactivo el título y ahí recién desactivo el eje, ¿no? Ahí lo tengo ya, Chip City. ¿Ya? Sí, y así, ¿no? Y acá podría generar otra visualización, ¿no? De repente un mapa, pero acá cada mapa tampoco no va a hacer mucho porque solo me traje información de... Ya, o si no, vamos a corregir esto, ¿ya? Antes de terminar. Permítanme un minutito. Ya, espérense. Ya, vamos a modificar la consulta, ¿ya? Y nos traemos toda la tabla nomás. Ya le quito acá el where. Vamos a ver acá. Ya todo esto le voy a quitar. Solo me quedo con select asterisco from order. Enter. Ya, algo pasó ahí. Ya, mejor voy acá. Select asterisco from order. Está bien, pues.
editar permiso, ejecutar. Está bien, solo que tenía que poner clic en editar permiso y ejecutar. Y ahora sí regreso acá. Y hasta ahora sí ya tengo la data completa. Y ahora sí ya podría hacer este mapa, por ejemplo. Acá también me apareció como son ciudades, son bastantes ciudades, entonces ahí ya me aparecen más columnas. Mejor lo haría por country. Ahí ya son menos. O bien podría hacerlo por empleado. Que son 9 nomás. Y acá voy a hacer un mapa. Voy a traerme los países en ubicación. Y lo mismo, ¿no? Quiero contar cuántos órdenes hay por país. Entonces voy a valores. Acá, más abajo de esta. Información sobre la herramienta. Ubicación, leyenda. Y acá. Ahí este mapa. Vamos a cambiar acá el mapa nomás. Ahí está. Y ahí está, ya, ahí me aparece. ¿No? Por ejemplo, acá en Estados Unidos. Ahí está, ¿no? Ya. Ah, ya, acá falta algo. Chip country y el tamaño debe ser acá. ¿Sí? Este mejor, ya, inclusive tamaño acá. Ah, ya, pero no me permite, tiene que ser una medida numérica. Lo que pasa es que esta sección de tamaño es la que me va a permitir diferenciar los tamaños de estos círculos. ¿Sí? Y el tamaño lo consigo con la cantidad de órdenes, pues. Ya, entonces acá, mira, vamos a hacer una medida rápida, ¿ya? Vamos a modelado, vamos a nueva medida, y acá vamos a crear cantidad nomás, ¿sí? Sería la cantidad de órdenes, ¿ya? Y acá vamos a usar una función que se llama count rows, ¿no? O sea, que cuente las filas. Y ahí su argumento es una tabla. En este caso va a ser la tabla consulta. Ya está, ¿no? Cantidad es igual a count rows, o sea, cuenta las filas de la tabla consulta 1. Y ahora sí. Ya, esta medida que acabo de crear va a ir acá en tamaño, ¿no? Y gracias a eso sabe diferenciar estos círculos. Ya, tamaño, ahí está. Entonces acá ya tengo 122, 83 y así, ¿no? Acá yo podría, por ejemplo, donde dice chip country, yo tengo, en este campo ubicación solo tengo chip country. Pero yo podría generar una jerarquía. Podría arrastrar chip city. Entonces ya tengo una jerarquía. ¿Sí? Quiero revisar el siguiente nivel de mi jerarquía. Bueno, acá hago una check. Simplemente voy a ir no, acá. ¿Sí? Expandir jerarquía. ¿Sí? Entonces te das cuenta, ya estamos en el siguiente nivel. Ya estamos en cities. Por eso que ahora sí en Estados Unidos figuran varias ciudades. En México solo es una, ¿no? Solo es el DF, creo. Ahí está. ¿Ya? Profe, ¿y cómo se ubica? ¿Cómo sabe que este es México? Bueno, lo que pasa es que este es el buscador. Fíjate que dice en la esquina inferior derecha, izquierda dice Microsoft Bing. Ya es el buscador de Microsoft, ¿no? Entonces, de acuerdo al nombre de la ciudad y del país, te ubica en el mapa. ¿Ya? Porque hay otras opciones que son latitud y longitud. ¿Ya? Pero en este caso, bastó con el nombre de la ciudad y el país. ¿Ya? Y en el buscador, el propio Microsoft ya identificó. ¿Ya? Entonces, ya por hoy, ya nos queríamos acá, pues chicos. Ya nos vemos el jueves. Está bien, profe. Ya, cuídense. Chao.